Un poderoso empresario, aún de luto, conoce a un niño que dice saber secretos de su hijo fallecido. Intrigado, inicia una investigación que lo lleva a un parque olvidado y a verdades que jamás imaginó. Cada revelación desmantela la imagen que tenía de su hijo y expone su propia ausencia emocional. Sin darse cuenta, comienza la transformación más profunda de su vida, guiado por los recuerdos de quien más amó. Rodrigo Méndez estacionó su Audi negro en la entrada principal del cementerio de la Almudena, en el centro de Madrid. El empresario de 47 años se ajustó la corbata azul marino y respiró hondo antes de salir del coche. Su secretaria había desprogramado 3 reuniones importantes aquella mañana de miércoles, y aún así él revisaba incesantemente el móvil, como si el imperio que había construido pudiera desmoronarse durante aquella rápida visita. Las nubes grises se cernían sobre los mausoleos históricos, combinando con la expresión sombría que Rodrigo llevaba en el rostro. Hacía exactamente 6 meses que su hijo Felipe se había ido. La palabra ido era la que usaba en su mente. Nunca lograba decir el término más definitivo. Ni siquiera conseguía pronunciarlo en pensamiento. Felipe tenía solo 11 años cuando la enfermedad se lo llevó. Un tumor cerebral diagnosticado tardíamente, que se extendió con una velocidad impresionante. En cuestión de meses, el niño de sonrisa fácil y ojos curiosos estaba internado en el Hospital Universitario La Paz, conectado a tubos y máquinas. Mientras caminaba entre las tumbas con un pequeño ramo de girasoles, las flores favoritas de su hijo, Rodrigo intentaba mantener la compostura. El panteón de la familia Méndez se encontraba en una zona más reservada, bajo la sombra de un árbol de flores amarillas que, irónicamente, estaba en plena floración en aquella época del año. Aquí es donde enterraron a Felipe. Una voz infantil cortó el silencio, haciendo que Rodrigo se girara abruptamente. Un chico flaco, de aproximadamente 12 años, cabello rizado y piel morena, estaba parado a unos metros de distancia. Vestía una camiseta descolorida del Atlético de Madrid, bermudas vaqueras y chanclas. Su apariencia contrastaba completamente con el ambiente circundante y con la figura imponente del empresario. «¿Cómo sabes el nombre de mi hijo?», preguntó Rodrigo, instintivamente colocándose delante del panteón, como si aún pudiera proteger a Felipe. «Jugábamos al fútbol juntos en el campo del barrio de Carabanchel», respondió el niño con naturalidad. «Me llamo Lucas Olivas. Soy...». Era su amigo. Rodrigo frunció el ceño. Aquello no tenía el menor sentido. Felipe estuvo internado durante casi 8 meses. Antes de eso, asistía a una escuela privada en el barrio de Salamanca y tomaba clases particulares de tenis, inglés y piano. Jamás pisaría un campo de tierra en la periferia de la ciudad. «Mira, chico, no sé qué quieres, pero esto no tiene ninguna gracia», dijo Rodrigo, intentando controlar la irritación. Felipe estaba muy enfermo. No jugaba al fútbol en ningún sitio. Lucas no se intimidó. Se acercó más, sus ojos castaños fijos en los de Rodrigo. Usaba una gorra azul del Real Betis Balompié, aunque era aficionado del Real Madrid. Decía que era porque el azul le daba suerte, afirmó el niño. Y tenía una risa graciosa, como un hipo al final. Y llevaba un reloj de bolsillo antiguo que tocaba música cuando se abría. «Me lo mostró una vez», dijo que era de su abuelo. Rodrigo sintió que las piernas le flaqueaban. La gorra del Real Betis había sido un regalo de un tío que vivía en Sevilla. Felipe realmente creía que le daba suerte e insistía en usarla incluso cuando la enfermedad avanzó. En cuanto al reloj musical suizo, era una reliquia familiar que el abuelo de Rodrigo había traído de Europa. Felipe lo adoraba, y Rodrigo permitió que su hijo lo mantuviera consigo durante el tratamiento. Eran detalles que nunca habían sido mencionados en periódicos o redes sociales. «¿Cómo sabes todo esto?». La voz de Rodrigo salió casi en un susurro. «Ya te lo dije, jugábamos juntos». Lucas se encogió de hombros. Era bueno en la portería. Decía que era porque tenía reflejos rápidos. Al principio, los chicos no querían dejarlo jugar porque pensaban que era muy flojito, pero después de que vieron cómo defendía, siempre lo llamaban. Rodrigo se sintió mareado, como si el suelo bajo sus pies se estuviera moviendo. Se apoyó en una tumba cercana para no caer. Era imposible.
Felipe no podría haber salido del hospital. Él mismo visitaba a su hijo casi todos los días, entre reuniones y viajes de negocios. Eso no es verdad. Rodrigo intentó reaccionar, pero su voz traicionaba su propia incertidumbre. ¿Quieres ver? Lucas sacó del bolsillo un móvil antiguo, con la pantalla rota. Después de unos toques mostró una foto. Un grupo de niños en un campo de tierra batida, todos sonrientes, y entre ellos, inconfundible con su gorra azul del Real Betis y el rostro ya un poco más delgado debido al tratamiento, estaba Felipe. El mundo de Rodrigo se desmoronó. ¿Cómo era posible? Felipe había estado internado durante todo aquel periodo. ¿Cómo podría haber jugado al fútbol en un campo de tierra? ¿Y por qué él, Rodrigo, nunca supo de esto? ¿Quién más lo sabía?, preguntó, su voz ahora cargada de una ira creciente. ¿Su madre? Los médicos. Lucas guardó el móvil, visiblemente incómodo con el cambio en el tono del empresario. Mire, señor Méndez, yo solo vine aquí porque le prometí que le traería esto. El niño extendió la mano, ofreciendo una pequeña medalla plateada de San Judas Tadeo. Ganamos el campeonato del barrio, y cada jugador ganó una. Esta es la suya. Rodrigo tomó la medalla con manos temblorosas. En el reverso había una inscripción. Campeón, Torneo Campo del Carabanchel, 2023. Era reciente, muy reciente. Necesito que me digas exactamente cómo conociste a mi hijo y qué estaba pasando. La voz de Rodrigo ahora era controlada, pero llevaba una intensidad que hizo a Lucas retroceder un paso. Mi madre trabajaba de limpiadora en el hospital donde él estaba. Ella me llevaba a veces cuando no tenía con quién dejarme. Así es como nos conocimos, explicó Lucas. El resto él mismo puede contarlo mejor. Lucas señaló un sobre doblado que se había deslizado del bolsillo de Rodrigo cuando éste cogió la medalla. Un sobre que el empresario no había traído consigo. Con dedos torpes por la emoción, Rodrigo tomó el sobre. Su nombre estaba escrito en el frente, con la caligrafía inconfundible de Felipe. Como tú, él me pidió que guardara esto. Dijo que era para entregárselo a usted si algún día me buscaba. Como usted no lo hizo, pensé que debía traerlo. Lucas se encogió de hombros nuevamente, como si aquello fuera lo más normal del mundo. Rodrigo no pudo abrir el sobre allí. Necesitaba procesar todo aquello. Necesitaba entender. ¿Dónde puedo encontrarte a ti y a tu madre?, preguntó, guardando cuidadosamente el sobre en el bolsillo interior de su americana. Vivimos en el conjunto residencial de Vallecas, bloque 7, apartamento 302, respondió Lucas. Mi madre se llama Adriana Olivas. Antes de que Rodrigo pudiera hacer más preguntas, Lucas se alejó, despidiéndose discretamente. Felipe era buena gente, señor Rodrigo. Hablaba mucho de usted. El niño se fue, dejando a Rodrigo solo con las flores, la medalla, la carta y un torbellino de preguntas que amenazaban con destrozar todo lo que él creía saber sobre los últimos meses de la vida de su hijo. Aún aturdido, Rodrigo volvió al coche. Se sentó en el asiento del conductor, pero no encendió el motor. Sacó el móvil del bolsillo y llamó a un número que rara vez usaba. «Carlos, necesito un servicio urgente», dijo tan pronto como contestaron. «Quiero información sobre una mujer llamada Adriana Olivas y su hijo Lucas. Viven en Vallecas, bloque 7, apartamento 302. Y quiero verificar si mi hijo Felipe de alguna manera salía del Hospital Universitario La Paz durante su tratamiento. Necesito esa información para ayer». Colgó sin esperar respuesta. Carlos Drummond era el mejor investigador privado de Madrid, discreto y eficiente. Si alguien podía descubrir la verdad, era él. Rodrigo miró la medalla en su mano. Campeón. Felipe había sido campeón de un torneo de fútbol mientras luchaba contra un cáncer terminal. ¿Cómo era posible? ¿Y por qué él, su propio padre, no sabía de nada? La carta en el bolsillo de su americana parecía quemar. Pero Rodrigo no tuvo el valor de abrirla. No allí, no en ese momento. Primero necesitaba los hechos. Después, quizás, estaría listo para las palabras de su hijo. Encendió el coche y salió del cementerio, la mente repleta de preguntas sin respuesta y una sensación creciente de que quizás no conocía a su propio hijo tan bien como pensaba. Si esta historia te ha interesado, no olvides suscribirte a nuestro canal
y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. Prometo que esta será la mejor historia que escucharás en tu vida. Rodrigo no pudo volver a la oficina aquella tarde. Canceló todos los compromisos y se quedó en su ático en el barrio de Salamanca, esperando ansiosamente la llamada de Carlos. A cada minuto que pasaba, la angustia y la confusión crecían. ¿Cómo Felipe, un niño de 11 años en tratamiento contra un tumor cerebral avanzado, podría haber participado en partidos de fútbol en un campo de tierra? ¿Quién había permitido eso? ¿Por qué nadie se lo había contado? El teléfono sonó a las 19:14. Menos de 6 horas después del contacto inicial, Carlos Drummond ya tenía la información solicitada. Adriana Olivas, 38 años, trabajó como auxiliar de limpieza en La Paz durante 8 años. Fue despedida hace 2 meses debido a recortes en el sector, informó Carlos con su habitual objetividad. El hijo, Lucas Olivas, 12 años, estudia en el colegio público Profesor Francisco Giner de los Ríos. Viven donde el chico dijo, en un apartamento sencillo en el conjunto residencial de Vallecas. No hay antecedentes penales, no hay nada sospechoso. Rodrigo apretó el teléfono con fuerza. ¿Y sobre Felipe? ¿Hay alguna evidencia de que salía del hospital? Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. Eso es lo más interesante, Rodrigo. Conseguí acceso a las grabaciones de seguridad del hospital. Y sí, su hijo salía regularmente, aproximadamente 2 veces por semana, durante los últimos 7 meses de tratamiento. Rodrigo sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Cómo? ¿Quién autorizaba eso? La doctora Elena Campos, la oncóloga jefa de su caso, firmaba las autorizaciones. Existe un programa en el hospital llamado Ventanas de Vida que permite a pacientes en tratamiento prolongado tener algunas horas de actividades externas siempre que estén monitorizadas y con aprobación médica. ¿Y nadie pensó que yo debería saberlo? La voz de Rodrigo temblaba de indignación. Según los registros que obtuve, usted firmó la autorización inicial para su inclusión en el programa, Rodrigo. Está todo documentado. La revelación cayó como un rayo sobre el empresario. Recordó vagamente haber firmado una pila de documentos cuando Felipe fue internado, pero nunca imaginó que entre ellos habría una autorización para que su hijo saliera del hospital. Le envié todo a su correo electrónico, continuó Carlos, incluyendo algunas fotos de su hijo en el campo del Carabanchel. Y hay más. Realmente participó en un campeonato local. Su equipo, Estrellas de Carabanchel, ganó la final contra el equipo del barrio vecino. Felipe era el portero. Rodrigo colgó después de agradecer mecánicamente. Abrió inmediatamente el correo electrónico en el portátil y fue inundado por imágenes que jamás esperaría ver. Felipe, visiblemente más delgado debido al tratamiento, pero con una sonrisa radiante en el rostro, defendiendo un penalti. Felipe abrazando a sus compañeros después de una victoria. Felipe levantando un pequeño trofeo, con la gorra azul del Real Betis firmemente encajada en su cabeza, cada vez más sin cabello. Las lágrimas llegaron sin previo aviso. ¿Cómo era posible que su hijo hubiera vivido toda esa vida paralela sin que él lo supiera? Rodrigo se dio cuenta, con un dolor punzante en el pecho, de que había fallado como padre de maneras que ni siquiera podía comprender totalmente. Cogió las llaves del coche y salió sin pensarlo 2 veces. Necesitaba ir a Vallecas. Necesitaba encontrar a Adriana Olivas. El contraste no podía ser mayor. Desde su lujoso apartamento en la zona más valorada de Madrid, Rodrigo condujo hasta uno de los barrios más grandes y humildes de la periferia de Madrid. Estacionó su Audi cerca de la entrada principal del conjunto residencial y siguió a pie, guiado por las instrucciones del GPS en su móvil. El bloque 7 era un edificio sencillo de 5 plantas, sin ascensor. Subió las escaleras, sintiendo las miradas curiosas de los vecinos, que no estaban acostumbrados a ver hombres de traje y zapatos italianos por allí. Al llegar al 3er piso, se detuvo frente a la puerta 302 y respiró hondo antes de tocar el timbre. La puerta fue abierta por una mujer de aproximadamente 40 años, cabello rizado recogido en un moño, ojos castaños cansados, pero atentos. Vestía una camiseta sencilla y pantalones vaqueros. ¿Sí?
preguntó ella desconfiada. ¿Adriana Olivas? Mi nombre es Rodrigo Méndez. Soy el padre de Felipe. El rostro de la mujer cambió instantáneamente. Una mezcla de reconocimiento, sorpresa y algo que Rodrigo no pudo identificar de inmediato. Lucas me dijo que lo encontró hoy, respondió ella abriendo más la puerta. Por favor, entre. El apartamento era pequeño pero impecablemente organizado y limpio. Una sala que se fusionaba con una cocina americana, 2 habitaciones pequeñas al fondo y un baño. En las paredes algunas fotos modestamente enmarcadas y para sorpresa de Rodrigo, una en particular llamó su atención. Lucas y Felipe, uno al lado del otro, sonrientes, con uniformes de fútbol. ¿Acepta un café?, ofreció Adriana, indicando el sofá sencillo para que él se sentara. Sí, gracias, respondió automáticamente sin quitar los ojos de la foto. Mientras Adriana preparaba el café, Rodrigo observaba cada detalle del pequeño apartamento. Era un hogar sencillo, pero lleno de calidez y vida. Tan diferente, de su ático minimalista y frío, decorado por un profesional que nunca había conocido a su familia personalmente. Aquí tiene. Adriana colocó una taza humeante en la pequeña mesa de centro. Lucas está en casa de un amigo estudiando para un examen. Dijo que hablaría con usted mañana, si quiere. Rodrigo asintió sin saber exactamente cómo iniciar aquella conversación. Optó por la sinceridad. Yo no sabía que Felipe salía del hospital. No sabía que jugaba al fútbol. No sabía que tenía amigos como Lucas. Las palabras salieron cargadas de dolor. ¿Por qué nadie me lo contó? Adriana se sentó en el sillón opuesto, sosteniendo su propia taza. Su hijo pidió que no lo contáramos. La respuesta simple y directa golpeó a Rodrigo como un puñetazo en el estómago. ¿Por qué? Adriana respiró hondo, como si eligiera cuidadosamente las palabras. Conocí a Felipe cuando ya llevaba 2 meses en el hospital. Yo limpiaba el pasillo del ala oncológica pediátrica. Él siempre era educado, me saludaba por mi nombre. Un día me preguntó si yo tenía hijos. Le hablé de Lucas y él sintió curiosidad. En las semanas siguientes siempre preguntaba por Lucas, por el fútbol, por cómo era vivir en Vallecas. Adriana tomó un sorbo de café antes de continuar. Cuando supo del programa Ventanas de Vida, Felipe le rogó a la doctora Elena que participara. Su primera salida fue a una librería, la segunda a un parque. En la tercera pidió conocer el campo del Carabanchel, porque yo había mencionado que Lucas jugaba allí. Rodrigo escuchaba cada palabra sintiendo un nudo creciente en la garganta. La primera vez que pisó aquel campo de tierra, sus ojos brillaron de una manera que no veíamos desde hacía meses, continuó Adriana. La doctora Elena estaba con él, monitorizando todo. Felipe pidió intentar jugar solo un poquito. Ella le permitió 5 minutos. Fue a la portería porque era menos cansado. Defendió 3 balones seguidos. Los chicos lo adoraron. Después de eso, se convirtió en rutina. ¿Pero por qué ocultármelo a mí? La voz de Rodrigo flaqueó. Adriana lo miró directamente a los ojos, sin hostilidad, pero con franqueza. Tenía miedo de que usted lo prohibiera. Dijo que usted siempre lo protegió demasiado, que se preocuparía por infecciones, porque se lastimara, por el cansancio. La verdad dolía más de lo que Rodrigo podía imaginar. Felipe decía que aquellas tardes en el campo eran las únicas en las que se sentía normal de nuevo. No era el niño enfermo, era solo un portero más. Adriana sonrió levemente con el recuerdo. La doctora Elena monitorizaba todo. Siempre había una enfermera presente. Tomaban todas las precauciones. Rodrigo bajó la cabeza, cubriéndose el rostro con las manos. ¿Cómo no se había dado cuenta? ¿Cómo no había visto las señales? Quiero mostrarle un lugar, dijo Adriana de repente, levantándose. Si quiere, claro. ¿Qué lugar es el campo del Carabanchel? Donde su hijo era feliz. El viaje hasta allí fue silencioso. Rodrigo siguió el modesto coche de Adriana, un Seat Panda antiguo, por las calles cada vez más estrechas de la periferia. El campo del Carabanchel estaba encajado entre 2 conjuntos residenciales, una zona sencilla que la comunidad local había transformado en un pequeño estadio de barrio, con porterías de madera pintadas de blanco y una grada improvisada de cemento en uno de los lados. Al llegar, Rodrigo vio que, a pesar de la hora,
Ya pasaban las 21 horas. Había un grupo de chicos todavía jugando bajo la luz de pocos postes. Cuando Adriana se acercó, varios de ellos vinieron corriendo. «¡Tía Adriana!», gritó un niño flacucho de aproximadamente 13 años. Entonces notó la presencia de Rodrigo. «¿Quién es el tío?». Adriana hizo un gesto discreto con la cabeza. «Es el padre de Felipe». Un silencio respetuoso cayó sobre el grupo. Los chicos miraron a Rodrigo con una mezcla de curiosidad y reverencia. «Usted es igualito a como hablaba Felipe», dijo uno de los chicos, un poco mayor que los otros. Él siempre decía que su padre era el hombre más importante de Madrid. Rodrigo sintió que las piernas le flaqueaban nuevamente. «¿Ustedes jugaban con mi hijo?». «Claro», respondió otro chico animado. «Felipe era el mejor portero que hemos tenido. Nadie creía que estaba enfermo, de lo bueno que era. No le gustaba cuando le facilitábamos las cosas», añadió un tercero. «Se enfadaba mucho. Quería ser tratado igual que todo el mundo. Y ganamos el campeonato por él», agregó el más mayor con orgullo. «En la final defendió 2 penaltis. 2. Fue por eso que le dimos la medalla». Cada palabra era como una pequeña cuchilla en el corazón de Rodrigo. Su hijo, a quien él creía conocer tan bien, tenía toda una vida secreta, toda una historia que él jamás podría haber imaginado. «¿Por qué nunca me buscaron después de que se fue?», preguntó Rodrigo, tragando el dolor. Los chicos se miraron entre sí incómodos. «Felipe nos hizo prometer», respondió finalmente el más mayor. «Dijo que usted ya iba a estar demasiado triste, que no necesitaba saber de nada más que pudiera empeorarlo». Adriana puso la mano en el hombro de Rodrigo, que temblaba visiblemente. «Él se preocupaba mucho por usted», dijo ella suavemente. «Siempre hablaba de su padre con admiración. Quería ser como usted cuando creciera». Rodrigo miró el campo sencillo, la portería de madera, e intentó imaginar a su hijo, allí defendiendo balones, celebrando victorias, siendo solo un niño normal, viviendo momentos de alegría en medio de una batalla que al final no pudo vencer. «Tengo una cosa que mostrarle», dijo Adriana sacando el móvil del bolsillo. Lucas guardó algunos vídeos. En el pequeño aparato, imágenes de Felipe en acción, defendiendo un tiro difícil en la esquina izquierda, celebrando con los brazos en alto después de una parada importante, recibiendo el abrazo colectivo de sus compañeros después de la victoria en el campeonato. En todos los vídeos había algo que Rodrigo no veía desde hacía mucho tiempo: la felicidad genuina en los ojos de su hijo. Una alegría pura que había desaparecido mucho antes del diagnóstico. Una vitalidad que Rodrigo, en su obsesión por el éxito y el futuro, no se había dado cuenta de que se desvanecía. Rodrigo regresó a su apartamento después de medianoche, con el corazón pesado y la mente repleta de imágenes que no podía procesar. Adriana le había proporcionado copias de los vídeos y fotos que los chicos del campo del Carabanchel tenían de Felipe. Era como redescubrir a su propio hijo, meses después de haberlo perdido. Sentado solo en la amplia sala de estar, con las luces de la ciudad brillando a través de las ventanas panorámicas, Rodrigo finalmente sacó del bolsillo el sobre que Lucas le había entregado en el cementerio. Sus manos temblaban. Tenía miedo de lo que encontraría allí, de las palabras que su hijo había escrito, sabiendo que un día su padre las leería. Abrió el sobre con cuidado. Dentro había algunas hojas de un cuaderno escolar, escritas con la caligrafía aún infantil, pero ya bien formada de Felipe. Rodrigo respiró hondo y comenzó a leer. «Papá, si estás leyendo esta carta es porque Lucas cumplió su promesa de buscarte en caso de que yo no lograra vencer esta batalla. Primero, quiero que sepas que te quiero mucho. Siempre te admiré más que a cualquier persona en el mundo. Sé que debes estar confundido y quizás hasta enfadado por descubrir que yo salía del hospital para jugar al fútbol. Sé también que nunca lo habrías permitido si lo hubieras sabido. Por eso no te lo conté. No te enfades con mamá, ni con la doctora Elena, ni con la tía Adriana. Fui yo quien insistió en que guardaran el secreto. Papá, cuando descubrí que estaba enfermo, lo que más me asustó no fue la posibilidad de irme de este mundo. Fue la idea de no volver a ser un niño normal. Tú y mamá empezaron a tratarme como si fuera de cristal.
Los médicos solo hablaban de protocolos y tratamientos. Nadie me veía ya como Felipe. Yo era el paciente, el caso grave, el niño terminal. En el hospital conocí a la tía Adriana. Fue la primera persona en mucho tiempo que habló conmigo como si fuera solo un chico normal. Ella me contaba sobre Lucas, sobre el fútbol en el campo del Carabanchel, sobre la vida fuera de esas paredes blancas. Fue como una ventana a un mundo que yo creía que nunca más sería mío. Cuando la doctora Elena me habló del programa Ventanas de Vida, vi mi oportunidad. Ella me explicó todos los riesgos, pero también dijo que mi salud mental era tan importante como la física. Tú firmaste la autorización junto con otros documentos. Yo estaba al lado de tu mesa cuando firmaste, pero estabas hablando por teléfono sobre un negocio importante. La primera vez que pisé aquel campo de tierra, sentí que estaba realmente vivo de nuevo. Los chicos no sabían que yo estaba enfermo, no al principio. Me aceptaron porque era bueno en la portería. Siempre lo fui. Desde las clases de educación física en la escuela, ¿recuerdas? Nunca pudiste ir a verme jugar por el trabajo, pero la profesora siempre decía que tenía talento. Cada tarde en Carabanchel era como recuperar un pedazo de mi vida. Sí me cansaba, sí a veces me sentía mal después, pero valió cada segundo, papá. Fueron los momentos más felices de mis últimos meses. Allí no era un enfermo, era un portero, un amigo, un campeón. Sé que siempre quisiste protegerme. Sé que trabajaste tanto para darme el mejor futuro posible, pero lo que yo realmente quería al final era solo vivir el presente, aunque ese presente fuera corto, aunque fuera difícil. No te enfades, ni te culpes. Solo quería que conocieras esta parte de mi vida que te oculté. Quería que supieras que, a pesar de todo, encontré alegría en mis últimos días. Lucas y los chicos de Carabanchel me dieron eso. La tía Adriana también. Si puedes, cuida un poco de ellos. No con dinero. Tienen orgullo, no lo aceptarían, pero quizás puedas ayudarlos de otras formas. El campo del Carabanchel necesita mejor iluminación. Los chicos necesitan un adulto que crea en ellos como tú siempre creíste en mí. Te quiero, papá. Siempre te querré, Felipe. Rodrigo no pudo contener las lágrimas. Vinieron como una tormenta de verano, violentas e incontrolables. Lloró como no lloraba desde la infancia, sin ninguna pretensión de fuerza o compostura. Su hijo, su pequeño Felipe, había vivido una vida paralela en sus últimos meses, encontrando alegría y normalidad mientras él, Rodrigo, estaba demasiado ocupado con su imperio empresarial para darse cuenta. Cuando finalmente logró recomponerse, ya era madrugada. Llamó a Beatriz, su exesposa, algo que rara vez hacía desde la separación. Necesitaba hablar con ella inmediatamente. «Rodrigo, son las 4 de la mañana». La voz de Beatriz sonaba preocupada al otro lado de la línea. «¿Lo sabías?», preguntó él sin rodeos. «¿Sabías que Felipe jugaba al fútbol durante el tratamiento?». El silencio que siguió fue respuesta suficiente. «¿Por qué no me lo contaste?». Beatriz suspiró. «Él me hizo prometerlo, Rodrigo. Y sinceramente, fue la primera vez en meses que vi a nuestro hijo verdaderamente feliz. Tú lo habrías prohibido si lo hubieras sabido. Yo tenía derecho a saberlo», insistió Rodrigo, la ira mezclándose con el dolor. «¿Cómo tenías derecho a estar presente en su vida antes de la enfermedad?», replicó Beatriz, la amargura evidente en su voz. «Rodrigo, siempre estabas demasiado ocupado. Siempre había una reunión más importante, un contrato más urgente, un viaje ineludible». Felipe creció viendo más al chófer que lo recogía en la escuela que a su propio padre. Las palabras de Beatriz eran como cuchillos, abriendo heridas que Rodrigo prefería ignorar. «Cuando enfermó, tu solución fue trabajar aún más», continuó ella, «para asegurar el mejor tratamiento, el mejor hospital, los mejores médicos. Pero ¿sabes lo que Felipe realmente necesitaba? Un padre presente, alguien que jugara al balón con él en el jardín, que escuchara sus historias, que simplemente estuviera allí. Yo estaba construyendo un futuro para él», se defendió Rodrigo. Pero su voz ya no llevaba convicción. «Y él estaba perdiendo el presente», concluyó Beatriz más suavemente. «Aquellas tardes en el campo del Carabanchel le devolvieron un poco de vida a nuestro hijo. Te traeré algo mañana, algo que quizás te ayude a entender mejor todo esto».
Acordaron encontrarse a la mañana siguiente en la cafetería que frecuentaban durante su matrimonio, un lugar neutral donde ya habían discutido cuestiones relacionadas con Felipe en diversas ocasiones. Cuando Beatriz llegó, traía consigo un cuaderno sencillo, de tapa dura azul, con el escudo del Real Madrid CF estampado en el frente. Se lo entregó a Rodrigo sin decir una palabra. «¿Qué es esto?», preguntó él, aunque ya sospechaba la respuesta. «El diario de Felipe. Empezó a escribirlo al inicio del tratamiento, por recomendación de la psicóloga del hospital», explicó Beatriz. «Me pidió que lo guardara. Dijo que un día quizás necesitarías leerlo». Rodrigo abrió el cuaderno con reverencia. Las primeras páginas estaban llenas de miedo y confusión. Reflexiones honestas de un niño de 11 años confrontando su propia mortalidad. Pero a medida que avanzaba, las entradas cambiaban de tono. Hoy conocí a Lucas. Su madre trabaja en el hospital. Me mostró fotos del campo donde juega al fútbol. Parece increíble. La doctora Elena dijo que puedo participar en el programa Ventanas de Vida. ¡No puedo esperar! Primera vez en el campo del Carabanchel hoy. Los chicos me dejaron jugar en la portería. Defendí varios balones. Nadie me trató como enfermo. Fue el mejor día en meses. Papá vino a visitarme hoy. Casi le cuento lo del fútbol, pero estaba tan preocupado. Hablaba sobre nuevos tratamientos en Europa, sobre médicos famosos. No quiero que me impida ir al campo, que es el único lugar donde todavía me siento yo mismo. El campeonato empezó hoy. Soy el portero titular. Nadie cree cuando digo que estoy en tratamiento contra el cáncer. Eso me hace sentir fuerte. Las entradas continuaban, detallando cada partido, cada parada, cada momento de normalidad en medio del caos de la enfermedad. Pero también había reflexiones sobre Rodrigo. Papá canceló la visita de hoy. Reunión importante. Sé que trabaja tanto por mí, para pagar mi tratamiento, pero quería que estuviera aquí. A veces pienso si papá sabe realmente quién soy. Me trae regalos caros, pero nunca tiene tiempo para jugar conmigo, para escuchar mis historias. Lucas tiene un padre ausente también, pero por motivos diferentes. El suyo abandonó a la familia. Al menos el mío se preocupa, aunque no sepa cómo demostrarlo. Final del campeonato mañana. Estoy nervioso y emocionado. Quería que papá pudiera estar allí. Él nunca me vio jugar. Nunca. Ni siquiera cuando estaba sano. La última entrada era de apenas 3 días antes de que Felipe partiera. Sé que no me queda mucho tiempo. Los médicos no lo dicen, pero lo percibo en sus miradas. No tengo miedo. Solo me gustaría tener algunas tardes más en el campo del Carabanchel. Solo quería que papá supiera cuánto significaron esos momentos para mí. Quizás un día lo descubra. Quizás eso lo ayude a vivir de forma diferente, a estar presente en la vida de las personas, a encontrar alegría en las cosas simples como yo la encontré. Rodrigo cerró el diario destruido por dentro. ¿Cómo había podido estar tan ciego? ¿Cómo no se había dado cuenta de lo que su hijo realmente necesitaba? Él nunca mostró resentimiento, dijo Beatriz rompiendo el silencio. Solo tristeza por no poder mostrarte quién era realmente. ¿Cómo puedo arreglar esto?, preguntó Rodrigo, más para sí mismo que para su exesposa. ¿Cómo puedo arreglar algo cuando ya es demasiado tarde? Beatriz tocó suavemente su mano, un gesto raro desde la separación. Quizás no sea demasiado tarde para honrar quién era, para aprender de él. Rodrigo asintió lentamente, una idea comenzando a formarse en su mente. Necesito volver al campo del Carabanchel, dijo él determinado. Necesito conocer ese lugar que significó tanto para nuestro hijo. Ve, respondió Beatriz. Felipe estaría feliz. Aquella misma tarde, Rodrigo condujo nuevamente hasta Vallecas. Estacionó cerca del conjunto residencial y fue directo al apartamento de Adriana. Cuando ella abrió la puerta, pareció sorprendida de verlo de nuevo. «¿Señor Rodrigo?» «Llámame solo Rodrigo, por favor», pidió él. «Adriana, necesito un favor». «Claro, ¿qué es?» Rodrigo respiró hondo, sintiéndose vulnerable de una manera que no experimentaba desde hacía décadas. ¿Podrías enseñarme a jugar al fútbol?» Los ojos de Adriana se abrieron de par en par. «¿Cómo?» «Felipe nunca me vio jugar. Nunca jugué con él. Ni una sola vez», confesó Rodrigo, la voz embargada. «Quiero aprender. Quiero entender lo que él sentía
cuando estaba en ese campo. Puede parecer una tontería, pero no es una tontería, interrumpió Adriana con una sonrisa amable. No es ninguna tontería. Lucas llegó de la escuela en ese momento y se quedó parado en la puerta, observando la escena con curiosidad. «Hola, señor Rodrigo». «Hola». «Lucas, vine a pedirle a tu madre que me enseñe a jugar al fútbol. ¿Qué te parece?» El niño sonrió, una sonrisa que recordaba tanto la de Felipe que hizo doler el corazón de Rodrigo. «Creo que yo también puedo ayudar». «¿Quieres ser portero?» Rodrigo sonrió de vuelta, sus ojos humedecidos. «Sí, quiero intentar ser portero, como mi hijo». El primer intento de Rodrigo en las porterías del campo del Carabanchel fue, por decirlo menos, desastroso. A sus 47 años, el empresario nunca había practicado deportes seriamente. En la adolescencia, prefería estudiar a jugar, una elección que sus padres siempre incentivaron. En la vida adulta, su único ejercicio era ocasionalmente usar la cinta de correr en su gimnasio particular o algunas sesiones con un entrenador personal que él frecuentemente cancelaba debido a compromisos profesionales. Cuando Lucas chutó el primer balón en su dirección, un chut suave, claramente facilitado, Rodrigo no solo no lo defendió, sino que cayó torpemente en la tierra batida, ensuciando sus vaqueros de marca y lastimándose el codo. Los chicos que asistían a la escena intentaron, sin mucho éxito, disimular las risas. Adriana, por su parte, se acercó para verificar si estaba bien. «Podemos parar si quiere», sugirió ella, extendiendo la mano para ayudarlo a levantarse. Rodrigo rechazó la ayuda y se levantó solo, sacudiéndose el polvo de la ropa. «De nuevo», dijo, posicionándose nuevamente entre las porterías improvisadas. Lucas intercambió una mirada con su madre, que asintió discretamente. El niño chutó de nuevo, aún más suave. Esta vez, Rodrigo logró tocar el balón, pero este pasó por debajo de sus manos y entró en la portería. Más risas contenidas de los espectadores infantiles. «Vamos a intentar otra posición», sugirió Lucas, después del 10º intento frustrado de Rodrigo. «Usted puede ser defensa. Es más fácil». «No», respondió Rodrigo con una determinación que sorprendió a todos, incluso a sí mismo. «Felipe era portero. Voy a aprender a ser portero también». Durante 2 horas Rodrigo persistió. Al final, estaba completamente exhausto, sudado, sucio, con arañazos en los brazos y en las piernas, pero había logrado defender 3 chuts. Cuando finalmente aceptó parar, los chicos ya no se reían de él. Había algo en el esfuerzo de aquel hombre mayor, claramente fuera de su elemento, que inspiraba respeto. «¿Usted vuelve mañana?», preguntó uno de los niños, que más tarde Rodrigo descubrió que se llamaba Joaquín, el capitán del equipo donde jugaba Felipe. «Vuelvo», respondió sin dudar. Y volvió. Día tras día, semana tras semana, Rodrigo aparecía en el campo del Carabanchel. Inicialmente, solo las tardes de sábado y domingo. Después, comenzó a reorganizar su agenda para poder ir también algunos días de la semana. Poco a poco, su agenda, antes repleta de reuniones, viajes y compromisos empresariales, pasó a incluir regularmente entrenamiento en Carabanchel. Su evolución como portero era lenta, pero constante. Bajo la orientación paciente de Lucas y de los otros chicos, aprendía técnicas básicas, cómo posicionar las manos, cómo saltar, cómo leer la trayectoria del balón. Más importante que eso, aprendía sobre el mundo de su hijo. Felipe defendía así, mire, mostraba Lucas posicionándose entre las porterías con una postura que Rodrigo intentaba imitar. Él siempre decía que el secreto era no tener miedo al balón. «Él inventó nuestro grito de guerra», contó Joaquín una tarde mientras descansaban a la sombra de un árbol cercano al campo. «Carabanchel es corazón, raza y alegría». Gritábamos eso antes de cada partido. El día que se sintió mal aquí, se enfadó cuando quisimos llamar a una ambulancia, relató otro niño, Rafael. Dijo que no quería que lo tratáramos diferente solo porque estaba enfermo. La doctora Elena tuvo que convencerlo para que volviera al hospital. Cada historia, cada detalle, era como un pedazo del rompecabezas que era Felipe. Un hijo que Rodrigo percibía, con dolor creciente, nunca había realmente conocido.
Adriana se convirtió en una presencia constante en esos momentos. Inicialmente, solo observaba los entrenamientos y ocasionalmente ofrecía agua o una toalla a Rodrigo. Con el tiempo, las conversaciones entre ellos se hicieron más profundas, más personales. ¿Cómo lo consigue?, preguntó Rodrigo una noche, mientras tomaban un café sencillo en la cafetería cercana al campo, después de un entrenamiento particularmente agotador. ¿Cómo consigo qué? Criar a Lucas sola, trabajar en 2 empleos, mantener toda esa fuerza. Adriana sonrió, una sonrisa que poco a poco Rodrigo había aprendido a admirar por su autenticidad. No tengo elección, ¿verdad? La vida no se detiene para preguntar si estamos listos para los desafíos que trae. Pero usted siempre está presente en la vida de Lucas, en la comunidad. ¿Cómo consigue equilibrarlo todo? No lo equilibrio, admitió ella con una risa ligera. Muchos balones se caen, pero los importantes, aquellos que realmente importan, esos hago todo lo posible por mantenerlos en el aire. Lucas es el más importante de ellos. Aquella conversación quedó resonando en la mente de Rodrigo durante días. En su oficina en lo alto de un edificio comercial de lujo, en el centro financiero de Madrid, comenzó a evaluar su propia vida. ¿Qué balones había mantenido en el aire? ¿Cuáles había dejado caer? El imperio empresarial que había construido era impresionante, sin duda. Construcciones Méndez estaba entre las mayores constructoras del país. Pero ¿a qué costo se había logrado aquel éxito? En una mañana de miércoles, Rodrigo convocó una reunión extraordinaria de la junta directiva de la empresa. Sus ejecutivos se miraron confusos cuando él entró en la sala de reuniones, vistiendo vaqueros y una camiseta sencilla, en lugar del habitual traje italiano. «Tengo algunos anuncios que hacer», comenzó él sin preámbulos. «Primero voy a reducir mi carga horaria en la empresa. De hoy en adelante, trabajaré un máximo de 8 horas al día, 5 días a la semana. Nada de reuniones de madrugada, nada de correos electrónicos a las 2 de la mañana, nada de viajes de negocios que se extienden por semanas». Un murmullo de asombro recorrió la sala. Rodrigo Méndez era conocido por su dedicación casi obsesiva al trabajo. Este anuncio estaba completamente fuera de su patrón. Segundo, vamos a implementar inmediatamente nuevas políticas de bienestar para todos los empleados. Horarios flexibles para padres y madres, permiso de paternidad extendido, ayuda para guardería ampliada y un programa de incentivo a la participación de los padres en actividades escolares de los hijos. Los directores tomaban notas frenéticamente, aún perplejos. Tercero, y lo más importante, continuó Rodrigo, vamos a crear la Fundación Felipe Méndez. El objetivo será apoyar a niños en tratamiento contra enfermedades graves, con un enfoque especial en proporcionar momentos de vida normal, de alegría, durante el tratamiento. Quiero que el 15% de los beneficios anuales de la empresa sean destinados a esta fundación. Rodrigo, interrumpió Carlos Almeida, el director financiero de la empresa y amigo de toda la vida. Esto impactará significativamente nuestros resultados financieros. Los accionistas tendrán que entender, cortó Rodrigo con una firmeza tranquila. Esta no es una decisión negociable, es un cambio de filosofía. Nuestra empresa seguirá siendo rentable, pero no a costa de la salud mental de nuestros empleados o de mi propia cordura. Y definitivamente no a costa de niños que necesitan a sus padres presentes. Al salir de la reunión, Rodrigo sintió una mezcla de ligereza y ansiedad. Había una cosa más que hacer, algo que venía posponiendo desde hacía semanas. Condujo hasta el cementerio. Esta vez no llevó flores. En su lugar cargaba un balón de fútbol, el mismo que Lucas le había dado, el que Felipe usaba en los entrenamientos. Frente a la tumba de su hijo, Rodrigo se sentó en la hierba y colocó el balón junto a la lápida. «Hola, hijo», dijo, sintiéndose un poco extraño por hablar en voz alta. «He estado entrenando mucho. Todavía soy pésimo, pero estoy mejorando. Lucas dice que ya puedo participar en un partido de verdad cualquier día de estos». El viento suave movió las hojas del árbol cercano como si fuera una respuesta. «¿Sabes? Nunca entendí por qué te gustaba tanto jugar al fútbol. Me parecía una pérdida de tiempo, para ser sincero», continuó él con una sonrisa triste.
Pero ahora empiezo a entender. No es solo sobre el balón, es sobre formar parte de algo más grande que tú mismo. Es sobre conexión, sobre momentos compartidos, sobre estar presente. Rodrigo respiró hondo, sintiendo las lágrimas que comenzaban a formarse, pero no intentó contenerlas. Estoy intentando cambiar, Felipe. Estoy intentando ser el padre que merecías haber tenido. Sé que es tarde para nosotros, pero quizás no sea tarde para otras personas, para otros niños. Se quedó allí por casi una hora, conversando con su hijo como nunca lo había hecho cuando estaba vivo. Hablando sobre los chicos de Carabanchel, sobre los planes para la fundación, sobre los cambios en su vida. Cuando finalmente se levantó para irse, se sintió más ligero, como si un peso le hubiera sido quitado de los hombros. De camino de vuelta, recibió una llamada de Adriana. «Rodrigo, Lucas quiere saber si vienes al entrenamiento hoy. Los chicos están organizando un partido especial». «Claro que voy», respondió él. «De hecho, estaba pensando, a ti y a Lucas les gustaría cenar en mi casa este fin de semana. Quiero decir, no tiene por qué ser en mi casa si les resulta incómodo. Podemos ir a un restaurante o... Su casa está genial», interrumpió Adriana con una risa ligera. «Lucas tiene curiosidad por conocer dónde vive usted. Creo que se imagina un castillo». Rodrigo también rió dándose cuenta de lo raro que era ese sonido en su vida. «Es solo un apartamento. Demasiado grande para una sola persona, en realidad». «Entonces le llevaremos más vida», respondió Adriana, con una naturalidad que hizo que el corazón de Rodrigo se acelerara de una forma que no sentía desde hacía años. La cena de aquel sábado fue la primera de muchas. Lucas quedó deslumbrado con la vista del ático, pero rápidamente perdió el interés por los aspectos materiales y se concentró en la colección de fotos de Felipe que Rodrigo había esparcido por la sala, muchas de las cuales él mismo nunca había realmente observado con atención. «Esta es del campeonato», exclamó Lucas, señalando una foto en la que Felipe sostenía un trofeo, rodeado de compañeros. «Yo estaba allí, mira. Esta fue en su cumpleaños en el hospital», explicó Adriana indicando otra imagen. La doctora Elena autorizó una pequeña fiesta en el ala pediátrica. Mientras Lucas exploraba el apartamento, Rodrigo y Adriana conversaban en la terraza. El cielo de Madrid, generalmente contaminado, presentaba un raro momento de claridad, con estrellas visibles entre los rascacielos. «Gracias», dijo Rodrigo de repente. «¿Por qué?» «Por permitir que Felipe tuviera esos momentos de felicidad, por cuidarlo cuando yo no estaba allí, por ayudarme a conocerlo, incluso después de que se fue». Adriana se quedó en silencio por un momento, mirando la ciudad que se extendía bajo ellos. «Felipe también cambió a Lucas, ¿sabías?», dijo ella finalmente. Antes de conocerlo, Lucas tenía dificultad para conectar con otras personas. Perdió a su padre muy temprano. Creció viéndome trabajar en varios empleos. Creía que necesitaba ser fuerte todo el tiempo, no mostrar vulnerabilidad. Felipe le enseñó que hay fuerza en ser abierto, en compartir. «Parece que mi hijo era un profesor mejor de lo que yo jamás fui», reflexionó Rodrigo. «No se menosprecie». Adriana se giró hacia él, sus ojos reflejando las luces de la ciudad. «Lo que usted está haciendo ahora, esta transformación, esta búsqueda de conexión, eso también es enseñar. Lucas observa cómo usted está cambiando, cómo se está esforzando incluso cuando es difícil». Sin pensarlo mucho, Rodrigo se inclinó y la besó suavemente. Fue un beso breve, casi tímido, completamente diferente de las interacciones calculadas y superficiales que había experimentado en los últimos años en sus relaciones pasajeras. «Disculpa», murmuró él, apartándose. «No debería, Chin, está todo bien», sonrió Adriana. «Pero vamos con calma, ¿sí? Hay mucho en juego aquí. No solo nosotros dos, sino Lucas también». Rodrigo asintió, respetando la sabiduría de aquellas palabras. No había prisa. Por primera vez en décadas estaba aprendiendo a valorar el proceso, el viaje, en lugar de solo el resultado final. 3 años pasaron desde aquel encuentro en el cementerio. Madrid seguía siendo la misma metrópolis caótica y vibrante, pero la vida de Rodrigo Méndez había cambiado completamente. La primera gran transformación llegó 6 meses después de conocer a Lucas y Adriana.
Rodrigo vendió su ático en el barrio de Salamanca y compró una casa más modesta, aunque aún cómoda, cerca del Parque del Retiro. La nueva residencia estaba a solo 20 minutos de Vallecas, acortando significativamente el trayecto hasta el campo del Carabanchel, que ahora formaba parte de su rutina semanal. La Fundación Felipe Méndez se había convertido en una realidad y había crecido más de lo que Rodrigo jamás imaginara. Con sede en un edificio reformado a pocos metros del campo del Carabanchel, la institución coordinaba programas para niños en tratamiento contra enfermedades graves en varios hospitales de Madrid. El lema, inspirado en las palabras del diario de Felipe, lucía en la fachada del edificio: vivir el presente, incluso cuando el futuro es incierto. El programa principal de la Fundación, Ventanas de Vida, en homenaje a la iniciativa que había permitido a Felipe sus tardes de fútbol, ya había beneficiado a más de 1000 niños, ofreciéndoles momentos de normalidad y alegría durante tratamientos difíciles. Con acompañamiento médico adecuado, los niños podían participar en actividades deportivas, artísticas, musicales, cualquier cosa que les devolviera un poco de la infancia que la enfermedad intentaba robar. Pero la transformación más significativa no estaba en los proyectos externos o en los cambios materiales. Estaba en el propio Rodrigo. Aquella mañana soleada de sábado, él estaba de pie a la orilla del campo del Carabanchel, observando orgulloso la gran pancarta que anunciaba: inauguración del Centro Deportivo Felipe Méndez. El antiguo campo de tierra batida había sido completamente reformado. Césped sintético sustituía el terreno irregular. Un sistema de iluminación moderno permitía partidos nocturnos. Gradas sencillas pero funcionales ofrecían comodidad para los espectadores. Y un pequeño edificio anexo albergaba vestuarios, baños y una sala multiusos para actividades educativas. ¿Nervioso?, preguntó Adriana acercándose y entrelazando sus dedos con los de él. Un poco, admitió Rodrigo, sonriendo a la mujer que hacía poco más de un año se había convertido en su esposa, en una ceremonia sencilla celebrada justamente en aquel campo. ¿Crees que él lo aprobaría? Ya estoy segura de que sí, respondió ella señalando a Lucas, ahora con 15 años, que ayudaba a organizar a los niños más pequeños para la ceremonia de apertura. Pero sin aquella placa con su nombre, Felipe odiaría ser el centro de atención. Rodrigo asintió. La pequeña placa de bronce, discretamente posicionada en la entrada del centro deportivo, había sido objeto de debate entre ellos. En memoria de Felipe Méndez, que nos enseñó a vivir plenamente cada momento. Sencilla, sin pompa ni grandilocuencia, como el propio Felipe habría preferido. El nuevo centro deportivo no era solo un espacio para partidos de fútbol, era un polo de vida comunitaria. Además de las actividades deportivas regulares, albergaba programas educativos, talleres de formación profesional para jóvenes y adultos, y servía como punto de encuentro para iniciativas de salud y bienestar. Todo financiado por la Fundación Felipe Méndez, pero gestionado por la propia comunidad. La gente del hospital ya ha llegado, informó Lucas acercándose animado. La doctora Elena está con 4 niños del programa. ¿Puedo llevarlos a conocer el vestuario antes de la ceremonia? Same claro, respondió Rodrigo revolviendo cariñosamente el cabello de su hijastro. Solo no dejes que se cansen demasiado antes del partido inaugural. Lucas corrió de vuelta al grupo que acababa de bajar de una furgoneta blanca con el logotipo del Hospital Universitario La Paz y de la Fundación Felipe Méndez. Rodrigo observó con el corazón cálido cómo el adolescente interactuaba naturalmente con los niños enfermos, sin piedad ni condescendencia, tratándolos exactamente como trataba a cualquier otra persona. Una lección que había aprendido de Felipe. «¿Señor Méndez?», llamó una voz femenina. Rodrigo se giró para encontrarse con la doctora Elena Campos, la oncóloga que había cuidado a Felipe y que ahora coordinaba la colaboración entre el hospital y la fundación. «¿Todo listo para el gran día?» «Creo que sí», respondió él saludándola con un abrazo cálido. «¿Cómo están nuestros pequeños atletas?» «Ansiosos», sonrió la médica. «Especialmente Gabriel. No paraba de hablar sobre jugar de portero hoy». Gabriel Santana, de 10 años, estaba en tratamiento contra la leucemia desde hacía 8 meses.
Era su tercera participación en el programa Ventanas de Vida, y según la doctora Elena, el niño vivía para esos momentos fuera del hospital. ¿Su madre también vino?, preguntó Adriana. Sí, está allí. La médica señaló a una mujer joven de aspecto cansado que observaba a su hijo con una mezcla de preocupación y alegría mientras él exploraba el nuevo campo con los demás. Es la primera vez que la veo sonreír en semanas. Rodrigo se recordó a sí mismo 3 años antes, siempre preocupado por protocolos médicos, estadísticas de supervivencia, nuevos tratamientos experimentales y completamente ajeno a la importancia de los momentos de simple felicidad en la vida de un niño enfermo. ¡Qué ciego había sido! La ceremonia de inauguración fue deliberadamente breve e informal. Rodrigo pronunció un discurso corto, agradeciendo a la comunidad de Vallecas que había abrazado el proyecto desde el principio, y explicando la filosofía detrás del centro deportivo, un lugar donde todo niño, independientemente de su condición de salud o situación socioeconómica, pudiera simplemente ser niño. Este no es un proyecto mío o de la fundación, concluyó él. Es un proyecto nuestro, de todos nosotros. Un lugar construido con el espíritu que aprendí de mi hijo Felipe y de todos ustedes. El espíritu de vivir intensamente el presente, de encontrar alegría en los momentos simples, de construir conexiones verdaderas. Después del discurso, comenzó el partido inaugural. El equipo de adolescentes de Carabanchel contra un combinado de adultos de la comunidad, incluyendo a Rodrigo, que finalmente había conquistado su lugar como portero suplente. No era talentoso, pero compensaba con dedicación y principalmente con la alegría genuina que sentía cada vez que entraba en el campo. En las gradas, pacientes de la paz, incluyendo a Gabriel, asistían emocionados, esperando su turno para jugar en el segundo partido del día, especialmente organizado para ellos. Durante el intermedio del primer partido, Rodrigo notó a Gabriel solo, un poco apartado de los demás, ajustándose torpemente una peluca que apenas ocultaba los efectos de la quimioterapia. Se acercó al niño discretamente. ¿Nervioso para el partido?, preguntó sentándose a su lado. Gabriel se encogió de hombros, intentando parecer indiferente, pero sus ojos lo traicionaban. Un poco. ¿Y si no consigo defender nada? Los demás se reirán de mí. Rodrigo sonrió, reconociendo en aquel niño el mismo miedo que Felipe había expresado en su diario. «Sabes, mi hijo tenía el mismo miedo», le confió. La primera vez que jugó aquí, pensaba que sería un desastre. Pero la tía Adriana dijo que él era un portero increíble, replicó Gabriel confuso. Y lo era. Pero no empezó así, explicó Rodrigo. Empezó con miedo, inseguro. ¿Sabes qué marcó la diferencia? Gabriel negó con la cabeza, esperando la respuesta. Él decidió que incluso si fallaba, incluso si no era el mejor, valdría la pena por el simple placer de estar en el campo, de formar parte del juego. Las paradas vinieron después, con la práctica. Lo más importante vino primero, el valor de intentar, de permitirse ser solo un niño jugando al balón. Los ojos de Gabriel se iluminaron con una comprensión más allá de su edad. ¿Puedo ser el portero hoy?, preguntó con renovada confianza. «Claro que puedes», sonrió Rodrigo. «Y sabes una cosa, te voy a dar un consejo que aprendí en los últimos años. El secreto no es no encajar goles. El secreto es divertirse tanto que los goles ni importan». Cuando llegó la hora del partido de los niños del programa, Gabriel entró confiado en la portería. Su peluca se resbaló en los primeros minutos, pero para sorpresa de su madre, a él no le importó. Jugó con entusiasmo, defendiendo algunos balones, dejando pasar otros, pero siempre con una sonrisa en el rostro. Adriana se acercó a la madre de Gabriel en las gradas, ofreciéndole un café. «Es la primera vez que lo veo así desde el diagnóstico», le confió la mujer emocionada. «Libre, sin miedo, simplemente feliz». «De eso se trata todo esto», respondió Adriana señalando el campo, los niños, la comunidad reunida. «No podemos controlar cuánto tiempo tenemos, pero podemos elegir cómo vivirlo». Después de los partidos, mientras la comunidad celebraba con una gran barbacoa organizada por los vecinos de Vallecas, Rodrigo encontró un momento para apartarse. Caminó hasta un pequeño banco instalado bajo un árbol
en la esquina del campo, un lugar que había elegido a propósito para momentos de reflexión. Del bolsillo, sacó el antiguo reloj musical que había pertenecido a Felipe. El mismo que Lucas había mencionado en aquel primer encuentro en el cementerio. Lo abrió, permitiendo que la suave melodía fluyera. Era una nana tradicional, que el abuelo de Rodrigo solía silbar. Mientras la música sonaba, Rodrigo observaba la escena frente a él. Lucas orientando a Gabriel en las técnicas de defensa. Adriana conversando animadamente con la madre del niño. La doctora Elena monitoreando discretamente a sus pequeños pacientes. Los vecinos de Vallecas confraternizando, todos unidos por un propósito común. En aquel momento, Rodrigo sintió una paz que había buscado durante toda la vida sin saberlo. Su imperio empresarial seguía existiendo, pero ahora operaba bajo nuevos principios, con un enfoque en la responsabilidad social y el bienestar de los empleados. Su riqueza material había disminuido, pero su riqueza espiritual y emocional se había multiplicado exponencialmente. «Papá, ven a jugar», llamó Lucas, haciendo señas desde el centro del campo donde organizaba un partido mixto entre niños y adultos. «Estamos sin portero». Rodrigo sonrió, guardando cuidadosamente el reloj en el bolsillo. Se levantó y caminó de vuelta al campo, hacia la vida que su hijo le había enseñado a valorar. «Ya voy», respondió acelerando el paso. Al posicionarse entre las porterías del gol, Rodrigo sintió aquella sensación familiar de plenitud que había descubierto en los últimos años. No era solo un partido de fútbol, en un campo de barrio reformado. Era una celebración de la vida en toda su simplicidad y profundidad. Gabriel se acercó a él antes del inicio del partido. «Señor Rodrigo, si soy bueno como portero, ¿puedo jugar siempre que venga aquí?» «Claro que puedes», respondió Rodrigo poniendo la mano en el hombro del niño. «Pero recuerda, ya eres lo suficientemente bueno exactamente como eres. El resto es solo entrenamiento». El partido comenzó. El balón rodaba por el campo, pasando de pie en pie. Gritos de ánimo, risas, la ocasional discusión sobre una falta, el sol de Madrid comenzando a ponerse en el horizonte, creando aquel cielo único, mezclado de naranja, rosa y violeta, que solo la contaminación de la mayor ciudad de España podría proporcionar. Aquella noche, después de que todos se fueron y el campo quedó en silencio, Rodrigo permaneció un poco más. Se sentó en el césped sintético con el diario de Felipe abierto en su regazo. En las últimas páginas, que habían permanecido en blanco, escribió lentamente: «Hijo, hoy inauguramos el centro deportivo que lleva tu nombre. Es un lugar bonito, acogedor, lleno de vida, como tú eras. Hay niños jugando, riendo, viviendo plenamente cada momento, incluso aquellos que enfrentan batallas contra enfermedades como la tuya. Quería que pudieras ver en quién me he convertido. Ya no soy aquel hombre obsesionado con el trabajo, distante de todo y de todos. Aprendí de ti que la verdadera riqueza está en las conexiones que creamos, en los momentos que vivimos plenamente, en las vidas que tocamos. Lucas ahora me llama papá. Adriana es mi compañera, mi puerto seguro. Tenemos una familia que no está definida por lazos de sangre, sino por elección y amor. Y tú, Felipe, sigues siendo parte de ella. Ya no estoy construyendo rascacielos, estoy construyendo momentos. Ya no estoy acumulando fortuna. Estoy compartiendo experiencias. Ya no estoy viviendo para un futuro incierto. Estoy abrazando el presente, como tú me enseñaste. Tu partida dejó un vacío que jamás será llenado, pero también dejó un legado que sigue creciendo. Cada niño que sonríe en este campo, cada familia que encuentra consuelo en los programas de la Fundación, cada vida que es tocada por lo que construimos aquí. Todo eso eres tú continuando existiendo a través de nosotros. Gracias por haber sido mi hijo. Gracias por haberme enseñado, incluso cuando no pude estar presente para aprender. Gracias por haber dejado esas migas de pan que me guiaron hasta aquí. Te quiero para siempre. Papá». Cerró el diario, sintiendo las lágrimas correr libremente por su rostro. Ya no eran lágrimas solo de dolor, sino también de gratitud, de aceptación, de amor que trascendía el tiempo y el espacio. Al sonido del reloj musical que tintineaba suavemente en su bolsillo, Rodrigo finalmente entendió.
Felipe no se había ido completamente. Vivía en cada elección de amor, en cada acto de presencia, en cada momento de alegría compartido en aquel campo. Vivía a través de Lucas, de Gabriel, de cada niño que encontraba, incluso en los momentos más difíciles, la fuerza para simplemente ser niño. Vivía, sobre todo, en el hombre en que Rodrigo se había convertido. Un hombre que finalmente había aprendido a valorar lo que realmente importaba. Un hombre que, a través del dolor más profundo, había encontrado el camino hacia la alegría más genuina. Se levantó, miró una última vez el campo silencioso y caminó hacia casa, donde Adriana y Lucas lo esperaban. Mañana sería otro día lleno de posibilidades, de conexiones, de vida, y él estaría presente para cada momento. Queridos oyentes, esperamos que el viaje de Rodrigo Méndez haya tocado sus corazones. Esta historia nos recuerda que, incluso en las circunstancias más difíciles, podemos encontrar transformación y propósito. Para continuar este viaje emocional, hemos preparado una lista de reproducción especial con historias igualmente conmovedoras sobre nuevos comienzos y segundas oportunidades. Encuéntrenla aquí haciendo clic a la izquierda. Si esta narrativa despertó algo en ustedes, no dejen de suscribirse a nuestro canal y darle un me gusta a este video. Diariamente, traemos historias únicas que exploran las complejidades de la vida, los desafíos y las pequeñas victorias que nos hacen humanos. ¿Qué aprendieron de la transformación de Rodrigo? ¿Qué momentos de la historia tocaron más sus corazones? Compartan sus reflexiones en los comentarios. Su visión enriquece nuestra comunidad y nos inspira a seguir contando historias que marcan la diferencia. Los esperamos en nuestro próximo encuentro.